¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en lo que se ha dado a ser nuestra iglesia virtual y de emitir este mensaje a través de las redes para que llegue a ustedes el alimento espiritual que debemos darle, basándonos en la palabra de Dios y instruyendo en esa palabra para crecer en la vida espiritual, crecer como creyentes, como cristianos. Y uno puede ver en estos tiempos que todos aquellos que están trabajando en la salud, básicamente ellos, utilizan todo un equipamiento que cubre todo el cuerpo, y los que un poco menos, como nosotros que andamos en la calle, tenemos que andar con un tapabocas o con un barbijo, como también le llaman. Y todo para enfrentar un enemigo que no se ve. Solo oímos los efectos que tiene. En algunas personas es fatal, en otras personas no pasa de síntomas que afectan la salud. Entonces, uno se puede preguntar cuál es el rol del creyente en estos tiempos. Y yo lo que he tratado siempre a través de los devocionales diarios y de la palabra, de que tomemos conciencia de que nada ha cambiado en nuestra vida espiritual. Nada ha cambiado, no puede cambiar. Porque haya un cambio en la salud o porque haya una pandemia como ahora se está viviendo. Tenemos siempre que cultivar lo que es nuestra oración, adoración, agradecimiento y la petición a Dios de el principal huésped de nuestro cuerpo, que es el que nos ayuda y que Jesús prometió que vendría cuando Él se fuera. Así que quiero invitarlos a leer en San Juan capítulo 14 a partir del versículo 16. Y dice así la palabra de Dios en San Juan 14, 16. Jesús dice: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive en ustedes, con ustedes y estará en ustedes. Esa es la promesa de Jesús cuando estaba próximo su partida de esta tierra al Padre. Y uno puede preguntarse si esa promesa está vigente. Aquí dice que es para siempre. El Espíritu que estará en nosotros para siempre. La palabra que se traduce como la palabra consolador, el Espíritu consolador, es la palabra paracleto, es la palabra que tiene que ver con unas cuantas funciones, más que otras, la de equiparnos, para que seamos capaces. Él es el que ayuda, Él es el que consuela, Él es el que está al lado, Él es el que está dentro. Ahora, siempre vemos que pueden haber por lo menos dos tipos de personas sobre la tierra en este tiempo de problemas, de crisis. Y uno son los creyentes en Cristo Jesús, los que tienen a Cristo como Señor y Salvador, que necesitan fortalecerse mediante la unción del Espíritu Santo, y aquellos que aún no lo conocen pero que pueden estar escuchando la palabra. En el tiempo antiguo el pueblo elegido de Dios era Israel, pero Dios también le había dado instrucciones a Israel para que todo aquel que quisiera formar parte de este pueblo lo pudiera hacer. Es más, Dios les aconsejaba que los recibieran. Y había algo que Dios les pedía que hicieran los extranjeros que se sumaban al pueblo judío, al pueblo israelí, y era que conocieran y guardaran la ley. El versículo previo a esta lectura que yo hice es el versículo 15, en el que Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La unidad con Dios no es una unidad por el favor que Dios nos puede dar, por la protección que necesitamos,
porque eso nos puede convertir en adictos a la protección necesaria en el momento justo, pero dejaríamos de tener una relación de amor. Aquí dice, si me amás, guardad mis mandamientos. En el tiempo antiguo era mucho más extenso cuando Dios aconsejaba a Israel a recibir a aquellos que quisieran formar parte de Israel. ¿Y por qué querrían formar parte de Israel? Porque podrían ver la diferencia que había entre los pueblos cuyo Dios era Jehová de los ejércitos, el Dios creador, y entre los pueblos que tenían dioses paganos, dioses que muchas veces eran ídolos, esculturas. Entonces, al ver la diferencia, quizá alguien decía, yo quiero formar parte de ese pueblo. Y Dios les decía, ustedes recíbanlos, instruyanlos en la palabra, y si en verdad aman a Jehová y guardan la ley, pueden caminar juntos con ustedes. Entonces, en este tiempo, la frase reduce en esto, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué esto? Para recibir el Espíritu Santo. Porque en las crisis el Espíritu Santo es el que nos equipa y el que nos fortalece. Pero muchas veces podemos entrar en crisis por desobediencia. Por eso ese versículo previo, si me amás, primera condición para pertenecer a Dios, amar a Dios. De hecho, Él se relaciona con nosotros por amor. Él nos dio a su Hijo por amor. Entonces, cuando le amamos a Él, podemos pedir, y yo diría que ni siquiera tenemos que reclamar, sino que es una promesa que al creer en el Señor Jesucristo, porque amamos a Dios, porque entendemos el amor de Dios, en ese momento la promesa de darnos Dios, su Espíritu, el Espíritu Santo que Jesús prometió, ya es nuestra. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que no solo hablar, sino creer que porque nosotros somos de Dios, porque estamos en Dios, Dios tiene sobre sus hijos una protección diferente. Estaba escuchando estos días que en Italia, uno de los países que más ha sufrido por esta pandemia, algunos de los lugares, hospitales o nosocomios donde había enfermeras creyentes, oraban por los enfermos y fue el lugar donde más rápido se recuperaron y donde menos muertes hubo. Hay un vínculo de oración y respuesta de Dios para con sus hijos. Y la oración mediante el Espíritu Santo. La oración, y no solo es la oración, sino también, como yo les decía, el orar sí, pero también el agradecer y adorar. Jesús también enseña en San Juan, en el capítulo 4, que Dios busca que los que le adoren en espíritu y verdad. Todo esto se trata de algo que estamos, que tiene similitud en esto. No podemos ver a Dios, no podemos ver el Espíritu Santo, pero podemos percibir su presencia y podemos ver los efectos en nuestra vida, transformando nuestro carácter, transformando nuestra salud también, transformando nuestra familia, transformando nuestra economía. Podemos ver el Espíritu Santo. Entonces, si alguien dice, yo quiero eso que Dios da, y entonces yo lo comparaba con el equipamiento que usan aquellos que intervienen en la línea de fuego, donde hay que lidiar con un enemigo invisible. Y Dios promete para sus hijos también equiparnos, también protegernos, guardarnos de pie a cabeza, completamente. No tenemos que tener el temor de, y si al respirar me pasa algo. En lo espiritual es exactamente igual. Y miren, así como el Señor Jesucristo enseña la necesidad de equiparnos del Espíritu Santo para fortalecernos y protegernos, también la palabra nos enseña que hay un enemigo, que también es invisible, que Jesús dijo vino para robar, matar y destruir. Entonces, nosotros decimos, estamos enfrentando a un enemigo invisible. Siempre pasó, solo que ahora tiene efectos visibles y tiene la posibilidad de ser visto en microscopio y demás. Pero en verdad, siempre enfrentamos un enemigo invisible.
Siempre también podemos ser amigos de Dios, a quien tampoco vemos, pero podemos ver los efectos de tener la amistad con Él. Entonces, los que creemos en el Señor, los que buscamos de Dios y que hoy no podemos reunirnos, no tenemos por qué pensar que quedamos desprovistos, que ahora no hay protección, no está la oración del pastor. No, al contrario. Por este medio tenemos la palabra. Y la oración siempre está orando por el pueblo que pastoreamos, pero también por aquellos que quieran formar parte de ese pueblo y que quieren esa protección que Dios da. No porque estamos en crisis, cambiaron las pautas de que dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso no ha cambiado. Entonces nosotros no podemos disminuir, no podemos bajar la guardia, porque podríamos pensar, no, pero ahora el enemigo está ocupado en esta crisis y está atacando con esto solo. No, al contrario. Ese punto puede ser un punto de debilidad. Por ejemplo, en el temor, en el pensamiento negativo. Y uno puede hacerle más caso a los números que uno ve o escucha, los números. Hoy fueron 10, hoy fueron 8, ayer fueron 6, mañana son 15. Entonces uno se empieza a preocupar y uno dice, está creciendo, está disminuyendo. Eso no nos debe preocupar. Lo único que tenemos que preocuparnos es de estar en comunión con aquel que nos puede ungir y proteger. Y que aún en este tiempo puede hacer que seamos útiles para aquellos que no lo conocen o para aquellos que conociéndole hoy están atemorizados. No dejemos que el enemigo nos atemorice. No pensemos que algo cambió. La Biblia es clara y hace poco les compartí esta palabra que dice, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios no cambió y por su promesa en la palabra no ha de cambiar. Entonces, nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo. Es la promesa de Jesús. Él vendría cuando Jesús se fuera. Así que hace ya unos cuantos años que está sobre la tierra para con la iglesia. Y nosotros tenemos que mantener nuestra relación, escuchar la palabra y ver que los números de Dios no son los números normales, comunes y corrientes. En ningún caso, ni en la economía, los números de Dios son los números de la economía, porque ahora hay problemas económicos. No en la salud son los números de Dios, porque Dios promete guardarnos, sanarnos, protegernos. En ninguna cosa. ¿Recuerdan la batalla de Gedeón? Cuando Gedeón reunió aquel ejército que tenía unos 20, 30 mil hombres, y Dios, que no le hace caso a los números que le hacemos caso nosotros, redujo aquel ejército a 300 nada más, y tenían que pelear contra un enemigo que tenía 120.000 soldados. Y Dios le dio la victoria a Gedeón. Los números no contaron para él. En las crisis más grandes es donde podemos ver a Dios, pero nunca debemos dejar que nos gane el temor, porque si nos gana el temor, nosotros vamos a creer que Dios no está pendiente de nuestro problema, de nuestra dificultad. Él sabe que en estos días se puede poner difícil. Hay algunos que están trabajando, pero otros han tenido que dejar el trabajo, algunos han ido al seguro paro, otros no lo tenían. Pero los números de Dios, repito, los números de Dios no son los mismos números que vemos nosotros, que contabilizamos nosotros. Los tiempos difíciles son oportunidades. Mire, yo personalmente lo que hago cuando hay tiempos difíciles, tengo mi lugar donde yo de repente me quedo más tiempo del común en ese lugar, ahí me meto, ahí estoy con el Señor, ahí o meditando, o escuchando alguna palabra, o leyendo, o orando, esperando esa fortaleza que solo Dios puede dar. Pero escondernos en Él, sin temor, sin temor. El temor, lo leíamos hace poquito, ¿se acuerda? El temor trae en sí castigo. Pero el amor a Dios, el verdadero amor, dice la palabra, echa fuera el temor. Entonces uno puede ver cómo en tiempos de crisis, hace muchos años, yo recuerdo un día en el cual alguien ejercía muchísima presión sobre mi vida y en verdad mis nervios no estaban bien, la salud se
se empeoró. En cierto momento me descompensé, tuve que bajarme del ómnibus donde estaba viajando, ir a la sociedad médica que yo tenía, y recuerdo que apenas llegué parecía borracho andando por la calle porque estaba muy mal y no podía entender lo que pasaba ni sabía cómo enfrentarlo. Y recuerdo que casi a la fuerza me metí en la sociedad médica, y cuando me vieron en el estado que yo estaba, lo primero que hicieron, me dieron un calmante. Y me dijeron, quédese tranquilo. Yo lo menos que quería era quedarme tranquilo. Yo quería solucionar el problema y la presión que sentía. Y apenas me dieron el calmante, se imaginan. Ahí me dormí. Y cuando me desperté ya era de noche. Todo lo que a mí me preocupaba había pasado. Y ahora estaba la preocupación, ¿qué será lo que habrá pasado? Para mi sorpresa, cuando yo volví, todo lo que yo imaginaba, todo lo que me atemorizaba, todo lo que me presionaba, ya no estaba. Dios había obrado. Y Dios no pudo de pronto hablarme o calmarme, entonces tuve que utilizar otros métodos. Y uno dice, este es el fin. ¿Y qué hago ahora? Y fue como que Dios me metió ahí, y ahí me tuve que quedar sí o sí por un buen rato, pero Dios proporcionó todas las cosas. Fíjese que cuando salí de ahí, yo no podría irme en las condiciones que salí para mi casa, y alguien vino para llevarme. Dios proveyó todas las cosas. Entonces a veces uno piensa que está en un punto crucial donde Dios se alejó. Eso no pasa. Lo que sí pasa es que el enemigo aprovecha nuestras debilidades para presionar más. Nunca imagine que nuestras lágrimas, que nuestro dolor, que nuestro problema va a hacer que el enemigo diga, no, pobrecito, ya no voy a ir en contra. No es así. Usted vea una pelea, vea el box, y vea qué hace un boxeador cuando al otro lo tiene casi ahí, droy. ¿Qué hace? Lo termina. Y eso es lo que el enemigo hace. Pero nosotros tenemos que pensar que Dios nos dio un equipamiento que protege todo nuestro cuerpo de todo enemigo invisible. Esa es la promesa del Señor. Quiero repetir la lectura. Y dice Jesús, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el no creyente no lo puede recibir, no lo ve, no lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora o vive en ustedes y estará en ustedes. Esa es la promesa de Dios. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ampararnos en Dios, escondernos en Dios. El otro día también compartí una palabra que decía que Dios nos escondiera hasta que pasen los quebrantos. Ahora, esconderse no es quedarse quieto. Esconderse es estar allí en el lugar secreto, pero buscando de Dios, diciéndole, Señor, yo confío en tus promesas. Porque una de las cosas que nos pasa, que cuando la crisis nos supera, cuando las olas superan la barca, generalmente nosotros decimos, ¿y ahora qué hago? Y nos desesperamos y no somos capaces de plantarnos delante del Señor y decirle, Señor, está difícil, pero yo sigo confiando en ti. Si usted ve la vida de Job, y va a ver que eso fue lo que Job hizo. Y Job, al final, cuando Dios puede hablar con él, cuando Dios puede ministrar su vida, enseñarle, traerle revelaciones, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hubo una revelación mayor, y que ese sea el propósito que Dios cumpla en este tiempo de crisis, que al salir de aquí, que al salir de este tiempo, salgamos más fortalecidos en nuestra relación con Dios. Salgamos, si es que nos queda más tiempo, porque si estamos trabajando, el tiempo que tenemos es el mismo que teníamos antes, pero si tenemos más tiempo, usemos más tiempo para con Dios, más tiempo para agradecerle. A veces usamos mucho tiempo para pedirle. ¿Cuánto usamos para agradecerle? ¿Cuánto usamos para adorarle? Dios ha hecho lo más por nosotros.
Y su obra es tan completa que Jesús, cuando muere en la cruz, su última frase fue: consumado es. Esa frase quiere decir: todo está hecho, todo está logrado, todo está conseguido, todo enemigo está vencido. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad, ¿sí? Y Dios en este tiempo suplirá lo que falta. Puede que sea la economía que esté decadente y falte el dinero, pero puede también que falte el ánimo, la fortaleza. Eso lo da el Espíritu Santo. Cuando Pablo le habla a Timoteo, un hombre joven que servía a Dios pero que estaba desanimado y que estaba un poco siendo tapado por una crisis en la iglesia, Pablo le dice: hemos recibido un espíritu que no es de cobardía, es de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de la victoria, es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, el mismo Espíritu que fortaleció a Jesús para pasar el castigo de la cruz. Y ese mismo Espíritu es el que está en nosotros. Por eso lo que más necesitamos es el equipamiento que nos cubra. Cuando usted vea en los informativos en esta noche esas personas que están cubiertas de pie a cabeza, recuerde que así nos cubre el Espíritu Santo. Pero no solo nos cubre, no solo estará por nosotros, sino, dice la Biblia, estará en vosotros, ¿sí? Y en nuestro antivirus para los problemas, para las luchas, para las crisis, nuestro antivirus es el Espíritu Santo. Es la sangre de Jesús, es el poder de la cruz, es el poder del nombre de Jesús, es el poder de esta palabra que sigue vigente. Así que, hermanos, yo quería hoy animarles, fortalecerlos y decirles: ya queda poco. Seguramente este tiempo donde se está yendo poco a poco, volviendo a la normalidad. En algunos países la experiencia no fue buena y tuvieron problemas cuando fueron recomponiéndose las actividades. Entonces, lo mejor que podemos hacer es cumplir con las normas que la salud nos da, y usar tapaboca cuando salimos, cuando viajamos en ómnibus, cuando andamos cuando vamos a hacer compras, ¿sí? Usar tapabocas, tener los reparos necesarios, ser obedientes a las autoridades, porque cada uno de nosotros es capaz de hacer que este proceso se acelere. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber menos contagios, cada vez va a haber menos enfermos, y entonces más rápido salimos de todo esto. Así que, amigos, no quiero terminar sin orar. Quiero orar y reciba en esta hora la oración. Reciba la oración. El poder de Dios a través de la oración sigue vigente. Quiero orar como siempre lo hago por aquellos que quieren formar parte de ese pueblo que está protegido, que tiene el equipamiento de Dios para las crisis. Quiero orar por aquellos que quieren recibir a Jesús en su corazón. Mire, uno puede encontrar a veces personas que reciben a Jesús en su corazón cuando hace mucho tiempo que están en la iglesia, porque en un momento se dan cuenta que no conocen de verdad a Jesús como Señor, como Salvador, como protector, y ahora le quieren conocer. Por eso no quiero dejar de hacer esta oración, así que oremos para que el Señor se convierta en nuestro Señor y Salvador. Bendito Jesús, te recibo en mi corazón. Confío, Señor, que tú viniste para llevar lo que en mí impediría que recibiera el Espíritu Santo, para llevarte de mí los pecados, las debilidades, para llevarte de mí el tiempo que he vivido sin ti. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Hoy creo que tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme. Hoy te recibo, Señor, y quiero, después de todo este tiempo de temor, de sufrimiento y de crisis, seguir viviendo contigo como Señor y Salvador. Quiero aprender a orar a ti, quiero aprender a adorarte, quiero aprender a ser agradecido contigo. Creo, Jesús, que a partir de ahora estoy en tus manos y que vas a hacer obras sobrenaturales para fortalecerme y para bendecirme. Amén. Y ahora quiero orar, hermanos, por
por aquellos que necesitan oración. A veces no es solo esto que está pasando, y gracias a Dios yo no me he enterado de algunos del pueblo de Dios que hayan tenido problemas con todo esto que está pasando, pero vamos a orar por eso y por todo aquello. Mire, a veces este tiempo, yo el otro día mencionaba algo, este tiempo es un tiempo de convivencia más cercana y de más tiempo con la familia, y no debemos olvidar las enseñanzas del Señor en la palabra, porque el enemigo también se ha ensañado contra lo que es la familia, y debemos orar por la familia, debemos ministrar en oración a la familia, debemos clamar porque la sangre de Jesús esté sobre nuestro hogar, como estuvo sobre el hogar de los hebreos en Egipto, para proteger, para libertar, para salvar, para bendecir. No debemos dejar de edificar alrededor de nuestra morada una muralla de oración. No piensa que oremos desesperados, no piensa que oremos atemorizados, solo que calmadamente le digamos: Señor, yo estoy confiando en ti. Tú vas a extender tu mano y vas a hacer en mi vida una obra sobrenatural. Vas a restituir, vas a recomponer filas, vas a hacer tu obra en mi vida, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos. Vas a hacer tu obra, Dios. Tú eres Dios, eres Señor, eres Rey. Así que quiero orar ahora y reciba en el nombre de Jesús, a través de la oración, el poder de Dios para equiparlo, para equiparla, para protegerle. Padre, en el nombre de Jesús, oro ahora por tu pueblo, Señor, por aquellos que están pendientes de esta palabra, escuchando, Señor, y poniendo en su corazón la necesidad de tener una unción fresca del Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo, unge poderosamente a cada uno en esta hora. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que así como Jesús prometió que estarías todos los días con nosotros y en nosotros hasta el fin, así, Espíritu Santo, tu presencia inunde cada hogar, y todo ataque del enemigo contra la familia, contra los matrimonios, contra la relación padres e hijos, contra todo aquello que quiere deshacer el orden familiar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, invisible, pero que quiere perturbar la paz del hogar de los hijos de Dios, en el nombre de Jesús está atado, y en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor, cito tu palabra, Isaías 53:5, y por tu llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús haya sanidad, Señor, problemas en los huesos, problemas, dolor de cabeza, ahora en el nombre de Jesús se va, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, obra poderosamente, haz tu obra, tu brazo no se ha cortado, tu oído sigue escuchando y tu poder se manifiesta en aquellos que creen. Por la fe creemos, Dios, que harás milagros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos, los espero el día sábado a las 19 horas. Ya iba a ser por YouTube, aunque esta grabación va a subir a YouTube también. Pero bueno, hemos encontrado que personas en otros países, familiares o conocidos, nos han estado escuchando y nos han estado viendo más que nada. Así que bueno, un saludo para todo aquel que lo ve, que Dios los bendiga y los proteja y que haya fortaleza. Amén.